¿Sabías que varias actrices del cine de oro mexicano fueron cruelmente abusadas por hombres poderosos que controlaban la industria, y que, durante décadas, se mantuvo en silencio? Desde productores que las obligaban a ceder a sus caprichos bajo amenaza de arruinar sus carreras, hasta políticos que usaron su influencia para someterlas, estas mujeres vivieron un infierno detrás de los reflectores. Y no te vayas antes del final, porque la última historia revela cómo una actriz fue usada como moneda de cambio en un oscuro pacto de poder. Elda Peralta nació en Hermosillo, Sonora, en 1930, dentro de una familia acomodada que lo perdió todo durante la Revolución. Desde muy joven, mostró una personalidad fuerte, decidida y contestataria. Su vida no inició en los foros de filmación, sino en las canchas de tenis, donde sobresalió a nivel nacional. No obstante, fue su pasión por el arte y la cultura lo que la condujo al cine. Conoció a Luis Espota, un influyente periodista y escritor, quien se convirtió en su guía y colaborador. Aunque su padre, funcionario de aduanas, se oponía a su vocación artística, Elda decidió seguir su intuición. Ingresó al mundo cinematográfico en 1949 y enfrentó un ambiente hostil desde el principio. Uno de los momentos más dolorosos que confesó en entrevistas fue cuando un director, cuyo nombre nunca reveló, intentó violentarla en su primer encuentro profesional. Aunque se negó a ceder, ese hecho dejó una huella emocional profunda que afectó su desarrollo personal y artístico. A pesar de todo, actuó en más de 40 filmes y exploró otras áreas, como la escritura bajo el seudónimo Óscar Ayala y la enseñanza teatral en el IMBA. Elda falleció en 2024, a los 91 años, con la satisfacción de haber vivido fiel a sí misma, aunque con heridas que jamás cerraron del todo. Elsa Aguirre fue, sin duda, uno de los rostros más deslumbrantes del cine nacional. Su mirada hipnótica, su voz serena y su porte majestuoso la transformaron en un ícono de la época de oro. Sin embargo, en 1959, en pleno auge de su carrera, abandonó de manera repentina el medio artístico. La versión oficial hablaba de un retiro voluntario en busca de paz. La realidad era distinta. Elsa se había casado con Armando Rodríguez Morado, un hombre que bajo su apariencia de caballero ocultaba un carácter profundamente violento y controlador. La relación se convirtió en un tormento. Morado no solo la golpeaba, sino que ejercía un dominio psicológico aplastante. Llegó a extremos aterradores. En un arranque de furia, prendió fuego a las mascotas de Elsa frente a sus ojos con la intención de quebrarla emocionalmente. Y durante su embarazo, llegó a amenazarla con un arma de fuego, dejando claro que cualquier intento de huida pondría en riesgo su vida y la del bebé. Elsa, pese al miedo, logró apartarse de él y más tarde regresó al cine y a la televisión. Nunca relató públicamente los abusos con detalle, pero en entrevistas dejaba entrever que su retiro había sido una decisión marcada por el terror, no por la búsqueda de descanso. Su historia es la de una mujer adorada en la pantalla y humillada en su propio hogar. Una sobreviviente silenciosa del machismo disfrazado de matrimonio. Yolanda Montes, mejor conocida como Tongolele, fue mucho más que una vedette. Su estilo inconfundible y su belleza exótica la convirtieron en una figura que desafió las estrictas normas morales de la época. Sus bailes, cargados de una sensualidad revolucionaria, escandalizaban tanto como fascinaban. Su éxito atrajo la atención no solo del público, sino también de productores y realizadores que la veían más como un símbolo sexual que como un ser humano. Era habitual que se le pidiera participar en escenas provocativas sin mayor sustento artístico, únicamente para satisfacer el deseo voyeurista del público masculino. A lo largo de su trayectoria, se enfrentó a incontables situaciones incómodas, insinuaciones, presiones y propuestas denigrantes por parte de quienes tenían en sus manos decidir su futuro artístico. A pesar del acoso sistemático, Tongolele jamás se rindió. Utilizó su imagen y su cuerpo como herramienta, pero nunca permitió que la doblegaran espiritualmente. La industria nunca reconoció plenamente su lucha interna, pero su herencia permanece como la de una mujer que desafió al sistema sin perder su esencia. La actriz Gloria Mangé, reconocida por su incursión en la pantalla grande durante la época de oro del cine mexicano, falleció el 8 de julio a los 92 años. La noticia se dio a conocer mediante un mensaje en Twitter del diputado Enrique Vargas del Villar. Expreso mis más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de Gloria Mangé, viuda de Fontanet, escribió el político en sus redes sociales. Sin embargo, no se reveló la causa de su muerte. Gloria Mangé Figueroa nació en 1931 y fue originaria de Ciudad Obregón, Sonora.
Se trasladó a la Ciudad de México cuando tenía cerca de 19 años, donde debutó en la pantalla grande con la cinta La vida en broma, en la que compartió créditos con Amalia Aguilar y Ángel Garaza, entre otros. A partir de esa participación, Gloria logró consolidarse como actriz de cine. Intervino en producciones como La Reina del Mambo, Doña de mi Corazón y más. Su película más recordada es Nosotras las Taquígrafas, en la que interpretó a una de las protagonistas. Gloria también compartió escena con otros grandes del momento, como en Médico de Guardia, donde encarnó a Ruth, la novia de Pedro Infante. ¿En qué te ha dado esa mujer? Brilló de nuevo, y hasta llegó a dar vida al interés romántico de Cantinflas en Si yo fuera diputado. A pesar de alcanzar fama nacional rápidamente y de participar en 22 películas, su carrera artística apenas se extendió por unos 4 años. Su última aparición fue en El caso de la señora, junto a Joaquín Pardavé. Es decir, la actriz llegó a rodar hasta 4 filmes por año entre 1950 y 1954. Aunque no se conoce con certeza el motivo por el cual Gloria Mangé dejó de actuar, hacia 1954 contrajo matrimonio con el empresario inmobiliario Pablo Fontanet Martí, uno de los creadores del Parque Reino Aventura y fundador del fraccionamiento Bosque Real. Tras casarse, Gloria tuvo 4 hijos, se alejó de los reflectores y decidió mantener su vida en la privacidad. En algunas ocasiones apareció en fotografías de reuniones familiares. Evangelina fue seleccionada en 1950, a los 21 años, para dar vida con su voz a la Cenicienta en la versión en español de Disney. Su interpretación se volvió mítica. Sin embargo, Disney México jamás le pagó regalías por ese trabajo. Argumentaron que su contrato no las contemplaba, una práctica habitual en una época donde los derechos laborales de las actrices eran prácticamente inexistentes. Pero Evangelina no se dejó someter. Se negó a ser una marioneta de la industria y, en los años siguientes, se consolidó como una voz crítica frente a los atropellos. En 1957 se convirtió en presidenta de la Asociación Nacional de Actores, desafiando a un sistema dominado por hombres. El castigo fue devastador, la vetaron del cine. Le cerraron todas las puertas. Su trayectoria en la pantalla grande se derrumbó por el simple hecho de defender sus derechos y los de sus compañeros. Halló refugio en la televisión y el teatro, donde continuó con su labor artística. Evangelina fue pionera al denunciar la misoginia estructural del cine mexicano y, aunque intentaron callarla, su legado como activista y artista permanece intacto. La trayectoria de Silvia Pinal frente a los reflectores la transformó en una de las actrices más emblemáticas de México, tanto en el cine, la televisión como en el teatro. Pero no todo en su vida fueron logros y aplausos. De hecho, existen episodios dolorosos que la obligaron a atravesar el duelo y momentos difíciles que marcaron su existencia. Además de todas las películas que protagonizó, hubo una en particular que resultó decisiva, Viridiana, dirigida por Luis Buñuel. El primer gran golpe relacionado con esta obra llegó cuando sufrió censura por parte del gobierno español e incluso se cuenta que tuvo que escapar para conservar la película íntegra y no ser señalada por el régimen de Francisco Franco. El enorme éxito de la cinta provocó que ganara la Palma de Oro y, por ello, no dudó en ponerle el mismo nombre a la hija que tuvo con su entonces esposo Gustavo Alatriste. Sin embargo, la tragedia volvió a tocar la vida de Pinal. El 25 de octubre de 1982, se dio a conocer que la joven de 19 años había muerto en un accidente automovilístico. La muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que se detuvo de golpe y, aunque me empeñé en darle cuerda y lo hice andar a la fuerza, nunca volvió a funcionar igual, confesó Silvia en su autobiografía. Silvia Pasquel, hija de Pinal, decidió que en honor a su hermana llamaría Viridiana a su hija. La niña falleció ahogada a los 2 años. Se había quedado en el jardín jugando con su patito. Steffi entró a la casa por algo y no supe exactamente cómo ocurrió todo porque yo no estaba ahí. Me había ido a hacerme una limpia para que me fuera bien en la vida. Imagínate. Fue en un descuido de la niñera, relató Pasquel en una emisión de Historias Engarzadas. En lo sentimental, Silvia Pinal también vivió varias desilusiones, pues sus matrimonios no fueron duraderos. El más complicado fue el que sostuvo con Enrique Guzmán. En 1967 contrajeron nupcias y al año siguiente recibieron a su primera hija, Alejandra. En noviembre de 1969, nació Luis Enrique, el único hijo varón de la actriz. No obstante, Silvia reconoció en varias ocasiones haber sufrido dentro de ese matrimonio. Tanto en su libro como en su serie biográfica, relató que soportó violencia psicológica, física y sexual. En sus últimos años,
la actriz enfrentó distintos episodios delicados de salud. Varias neumonías e infecciones en vías urinarias la llevaron al hospital. Leticia Palma era bella, seductora y poseía un carisma innato. Se convirtió en una de las actrices más prometedoras tras su participación en La palma de tu mano al lado de Arturo de Córdoba. Sin embargo, el destino la enfrentó con uno de los hombres más influyentes de la industria, Jorge Stahl Jr., un productor temido por todos. De acuerdo con diversas versiones, Stahl le ofreció un contrato atractivo, pero con condiciones personales. Leticia, firme en no sacrificar su dignidad, lo rechazó. Entonces llegó la represalia. Fue acusada falsamente de fraude, llevada a los tribunales y destruida mediáticamente. Aunque finalmente resultó absuelta, la industria ya la había sentenciado al destierro. Nadie quiso volver a contratarla. En lugar de suplicar oportunidades, Leticia abandonó el cine y se reinventó como empresaria. Construyó una vida lejos de los reflectores, aunque marcada para siempre por la traición de un sistema que castigaba a las mujeres que se negaban a someterse. Edith González fue una estrella desde la niñez. A los 5 años apareció por primera vez en televisión y a los 8 ya encabezaba películas. Su infancia estuvo lejos de ser convencional, creciendo entre libretos, foros y productores. A lo largo de su trayectoria se le relacionó sentimentalmente con el poderoso empresario Emilio Azcárraga Milmo, aunque nunca se confirmó. También vivió un escándalo con el político Santiago Creel, con quien tuvo una hija en secreto. Él jamás la reconoció públicamente como su pareja. En 2016, Edith recibió el diagnóstico devastador de cáncer de ovario. Lejos de ocultarse, decidió enfrentar la enfermedad con valentía. Se presentó frente a las cámaras sin peluca, sin maquillaje, con una franqueza que conmovió a toda Latinoamérica. Falleció en junio de 2019, dejando tras de sí una imagen de lucha, dignidad y autenticidad. A pesar de la adversidad, nunca dejó de ser una mujer libre. Rebeca Iturbide fue una actriz profundamente dedicada al mundo artístico, razón por la cual brilló durante la época de oro del cine mexicano. A pesar del éxito que alcanzaba con cada nueva película en la que intervenía, decidió abandonar su carrera cuando sufrió una fractura en la columna. La intérprete, cuyo nombre completo era Rebeca Iturbide Betancourt, aseguraba ser descendiente del emperador de México, Agustín de Iturbide, y provenía de una familia acomodada que se mudó a Estados Unidos cuando la situación económica en México se complicó. Aunque nació en territorio estadounidense, Rebeca obtuvo su primera oportunidad en el ámbito artístico en México cuando tenía 25 años, al convertirse en el rostro de una reconocida marca de refrescos. Su belleza también llamó la atención de un cazatalentos que, tras hacerle pruebas de cámara, la impulsó para integrarse al elenco de Doña Diabla, cinta protagonizada por María Félix. Esta película tuvo una excelente recepción por parte del público y permitió que Iturbide comenzara a abrirse camino entre otros actores destacados, gracias también al apoyo del director Tito Davison, quien, tras trabajar con ella en Doña Diabla, le ofreció un papel en La mujer que yo amé. Fue pocos años después, en 1951, cuando consiguió su primer papel protagónico al lado de Rodolfo Acosta en Pecado. A partir de esa película, Rebeca se transformó en una de las actrices más queridas por el público mexicano, pues poseía el talento para dar vida a distintos personajes e incluso desenvolverse en la comedia. Apasionada por su oficio, la intérprete no solo se dedicó al cine, sino que también incursionó en el teatro. Además, realizó algunos papeles menores en su país natal, aunque no alcanzó el mismo reconocimiento que en México. Algunas de sus actuaciones más recordadas fueron en Amor, Como me has puesto, Mujeres sin mañana, donde compartió créditos con figuras como Jorge Negrete, el señor fotógrafo junto a Mario Moreno Cantinflas, y Los Tres Alegres Compadres. A lo largo de su trayectoria, llegó a participar en cerca de 50 películas durante casi 40 años de carrera. En 1976, Rebeca sufrió un accidente que la obligó a retirarse definitivamente del mundo artístico. Un día, mientras estaba en su casa en Cuernavaca realizando sus actividades cotidianas, cayó de un banco de piano que no estaba bien colocado. La caída fue tan grave que tuvo que ser sometida a una cirugía, pues su columna resultó fracturada. Aunque Iturbide se mantenía con la voluntad firme de no rendirse ante este episodio, se vio forzada a pausar su vida, ya que la recuperación de la operación requería reposo absoluto por varios meses. Por ello decidió resguardarse en la casa de una de sus hijas, la periodista Virginia Sendel. Desde los 52 años, Becky tuvo que ser atendida por sus hijos,
ya que ese no fue el único procedimiento quirúrgico al que debió someterse y las terapias de rehabilitación fueron constantes, al grado de que resultó imposible que retomara su vida como actriz. Una vez que Rebeca aceptó retirarse del medio y después de haber enfrentado más de una década con diversas complicaciones de salud, se trasladó a la casa del actor, donde permaneció los últimos 12 años de su vida. Pero eso no significó que dejara de ocuparse. Participó activamente en las actividades del asilo, siempre buscando aportar para cubrir los gastos. Según compartieron sus compañeros del lugar, Rebeca se dedicaba a realizar repujado y a pintar, para luego subastar sus obras en los bazares que se organizaban cada fin de año. Falleció a los 78 años, el 15 de abril de 2003, a causa de un paro respiratorio. Mapita Cortés nació en Puerto Rico en 1939 y, desde muy joven, se convirtió en un rostro fascinante para la industria del espectáculo. Su belleza caribeña y su frescura la llevaron a participar en concursos de belleza, hasta que en 1958 llegó a México para representar a su país en el certamen Miss Universo. Aunque no ganó la corona, su presencia deslumbró a productores mexicanos que vieron en ella a la nueva promesa del cine. De inmediato fue invitada a integrarse a la época de oro, donde su debut cinematográfico la catapultó como una figura en ascenso. Sin embargo, detrás de esa aparente suerte se escondían presiones devastadoras. Mapita fue objeto de una fuerte explotación laboral, obligada a aceptar contratos abusivos con jornadas interminables de rodaje y giras promocionales sin descanso. La joven actriz, que apenas alcanzaba los 20 años, comenzó a resentir la falta de libertad y el hostigamiento constante de productores que la consideraban más un objeto decorativo que una artista. Entre ellos hubo quienes le exigieron favores personales a cambio de mantenerla en papeles protagónicos, situación que ella siempre rechazó con firmeza. La negativa le costó caro. Muy pronto empezaron a cerrársele puertas en el cine, quedando relegada a papeles secundarios y a la televisión. Mapita buscó rehacer su vida lejos de los reflectores, pero la huella del abuso de poder y la manipulación de una industria despiadada nunca la abandonaron. A pesar de estas adversidades, dejó una filmografía que, aunque breve, le aseguró un lugar en la memoria de los espectadores. Su historia es la de una joven que brilló con intensidad durante un corto tiempo, pero que pagó un precio altísimo por atreverse a decir no en un mundo donde las mujeres solían ser silenciadas. Marga López nació en San Miguel de Tucumán, Argentina, en 1924, y llegó a México en 1936 junto con sus hermanos, como parte del grupo artístico Los Hermanitos López. Su talento y carisma la llevaron a convertirse en una de las actrices más queridas de la época de oro del cine mexicano. Con películas como Salón México, La Entrega y La Sombra del Caudillo, se ganó el respeto de directores y compañeros de reparto. Sin embargo, detrás de su imagen dulce y maternal, Marga enfrentó episodios difíciles que marcaron su vida personal. En su matrimonio con el actor Carlos Amador, vivió una relación tormentosa. De acuerdo con testimonios de allegados, él ejercía un control férreo sobre su carrera y sus decisiones. A pesar de los éxitos que la consolidaban como una estrella, Marga tuvo que soportar celos enfermizos y desplantes de violencia psicológica. Con el tiempo, decidió separarse, aunque ese paso significó también perder respaldo dentro de la industria, ya que Amador era un productor influyente. La tragedia también la alcanzó cuando, años más tarde, uno de sus hijos perdió la vida en un accidente automovilístico, hecho que sumió a la actriz en una profunda depresión. Sin embargo, lejos de derrumbarse, Marga continuó trabajando, encontrando en el cine, la televisión y el teatro un refugio para sobrellevar su dolor. Actuó en más de 80 películas y en innumerables telenovelas, siempre recordada por su profesionalismo y sensibilidad. Marga López falleció en 2005, a los 80 años, dejando tras de sí la memoria de una mujer que, pese a las pérdidas, la presión y la violencia, se mantuvo en pie. Su legado es el de una actriz que supo transformar el sufrimiento en arte, convirtiéndose en una figura entrañable para varias generaciones. Rosita Quintana nació en Buenos Aires, Argentina, en 1925, pero fue en México donde encontró la plataforma que la llevaría a convertirse en una de las figuras más recordadas del cine de la época de oro. Llegó en 1947 para trabajar como cantante de tangos, y su talento pronto la conectó con el mundo cinematográfico. Su belleza sobria y su carácter decidido le abrieron las puertas de producciones importantes, donde compartió créditos con Pedro Infante, Jorge Negrete y Germán Valdés Tintán. Cintas como Si me han de matar mañana, El Charro y la Dama o Susana, bajo la dirección de Luis Buñuel,
la consolidaron como actriz de primera línea. Pero detrás de ese éxito había una realidad menos luminosa. En más de una ocasión Rosita confesó que tuvo que enfrentarse a productores que pretendían imponerle condiciones personales a cambio de mantenerla en papeles estelares. La actriz, de carácter fuerte, rechazó esos avances y eso le costó enemistades y la pérdida de oportunidades en ciertos círculos de la industria. Incluso durante el rodaje de Susana se le tachó de atrevida y provocadora por aceptar un papel tan cargado de sensualidad en una época dominada por una moral estricta, lo que derivó en críticas despiadadas que afectaron su imagen pública. Lejos de doblegarse, Rosita se refugió en la música y en la televisión, donde encontró un ambiente menos asfixiante que el cine. A pesar de las presiones y los señalamientos, logró mantenerse vigente varias décadas, mostrando que no estaba dispuesta a someterse a las reglas de un sistema que solía callar a las mujeres inconformes. Su carrera abarcó más de 30 películas, giras musicales y presentaciones que la convirtieron en una artista completa. Rosita Quintana falleció en 2021, a los 96 años, dejando el recuerdo de una estrella que brilló con intensidad y que, aunque pagó el precio de su independencia, nunca dejó de ser fiel a sí misma. María Rojo nació en Ciudad de México en 1943 y desde niña mostró una inclinación natural hacia las artes. Su primera gran oportunidad llegó en 1956, cuando apenas con 13 años participó en la película Besos Prohibidos. Aunque oficialmente se le reconoce más como parte de la transición del cine de los años 60 y 70, sus primeros pasos coincidieron con los últimos destellos de la época de oro. Su rostro fresco y su mirada intensa llamaron la atención de directores, pero desde el inicio enfrentó un camino complejo. Al crecer, María se convirtió en una figura incómoda para un sistema cinematográfico que todavía arrastraba las viejas normas de censura. Su participación en cintas de corte erótico o con escenas de desnudo simbólico, como La Viuda Negra o Las Poquianchis, provocó que fuera señalada por sectores conservadores. La actriz confesó en entrevistas que muchas veces los propios productores intentaron utilizar su imagen para vender morbo, más que para resaltar su talento, lo que la obligó a enfrentar insinuaciones y propuestas que rayaban en el acoso. María nunca se dejó doblegar. Consciente de que el medio podía cerrarle las puertas, eligió apostar por proyectos arriesgados, incluso si eso le costaba ser vetada de producciones más comerciales. A diferencia de otras compañeras que aceptaban las reglas del juego, ella levantó la voz en defensa de una representación femenina más digna y auténtica. Esa actitud le ganó enemigos, pero también la convirtió en una de las actrices más respetadas de su generación. Su carrera posterior, tanto en el cine como en el teatro y la televisión, la consolidó como un referente indiscutible. Pero sus inicios en el ocaso del cine de oro dejaron claro que incluso en los últimos años de aquella época dorada, las mujeres que se atrevían a desafiar la censura eran castigadas con dureza. María Rojo sobrevivió a ese sistema y se reinventó, demostrando que la valentía y la autenticidad podían abrirse paso incluso en medio de un ambiente hostil. Katy Jurado nació en Guadalajara en 1924, dentro de una familia acomodada y profundamente conservadora que nunca aprobó su deseo de dedicarse a la actuación. Desde joven mostró una belleza imponente y un carácter fuerte, que la llevaron a debutar en el cine mexicano a principios de los años 40. Su talento y su imagen distinta, misteriosa, apasionada y de rasgos intensos, la hicieron destacar en películas como No matarás y El Bruto, donde bajo la dirección de Luis Buñuel consolidó su prestigio como actriz dramática. Sin embargo, en México enfrentó duras críticas. Algunos la acusaban de provocadora por interpretar mujeres de carácter sexual y desafiante, en un medio todavía atado a valores rígidos. Su destino cambió cuando fue descubierta por productores estadounidenses y emigró a Hollywood. Allí rompió barreras al convertirse en la primera actriz mexicana nominada al Oscar por Broken Lance 1954. También recibió un Globo de Oro por Ig None, donde compartió créditos con Gary Cooper y Grace Kelly. A pesar de su éxito internacional, Katy cargó con el estigma de ser encasillada en papeles de mujer fatal o extranjera exótica, y debió soportar actitudes discriminatorias dentro de la industria. En lo personal, su vida fue turbulenta. Su matrimonio con el actor Ernest Borgnine estuvo marcado por los celos y episodios de violencia que ella misma confesó años más tarde. A pesar de la fama, Katy vivió largos periodos de soledad y nostalgia por México. Sufrió pérdidas dolorosas, entre ellas la de su hijo, lo que la sumió en una profunda depresión. Nunca dejó de trabajar, aunque muchas veces aceptaba papeles menores con tal de mantenerse activa. Falleció en 2002, a los 78 años,
dejando un legado histórico como pionera que abrió puertas en Hollywood, pero también como una mujer que pagó un alto precio emocional por triunfar en un mundo dominado por hombres. Entre los grandes artistas, se distinguen fácilmente aquellos destinados al estrellato. Aquellos para quienes el mayor de los éxitos no es más que la crónica de un triunfo anunciado, un sendero ya trazado que solo deben recorrer con el paso de los años para finalmente alcanzar el trono que los consagra. En la década de los 50, ese era el caso de la actriz checoslovaca Miroslava Stern dentro de la llamada época de oro del cine mexicano, pero una tragedia impidió que se inmortalizara como las más grandes. Miroslava nació el 26 de febrero de 1926 en la entonces Checoslovaquia, en la ciudad de Praga. Sus padres biológicos fallecieron y fue adoptada por un médico y psicoanalista judío de nombre Oscar Stern y su esposa Miroslava Beka Stern, con quienes creció junto a su hermano adoptivo Ivo Stern. La familia vivía con cierta estabilidad hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial y se convirtieron en víctimas de la persecución nazi. Incluso pasaron alrededor de 3 semanas en un campo de concentración, del cual lograron salir con vida. Esa experiencia llevó a los padres de Miroslava a tomar la decisión de huir hacia México en 1941. La actriz tenía 15 años cuando llegó con su familia al puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa. Permaneció poco tiempo en suelo mexicano, pues fue enviada a estudiar inglés y español a la ciudad de Nueva York. Existen rumores de que ahí ocurrió su primer intento de suicidio, tras la muerte de un novio militar que tenía. Más tarde, regresó a México y comenzó estudios de diseño, pintura y confección. Sin embargo, en 1944 obtuvo una beca para estudiar actuación en California, lo que la llevó nuevamente a Estados Unidos. En 1945, enfrentó uno de los episodios más dolorosos de su vida, que la marcaría para siempre, la muerte de su madre a causa del cáncer. Esta pérdida la sumió en una profunda depresión que derivó en su segundo intento de suicidio. Miroslava volvió una vez más a México y dio inicio a su prometedora carrera como actriz. El 2 de febrero, contrajo matrimonio con Jesús Jaime Gómez Obregón, apodado El Bambi. Pero el enlace apenas duró unos meses, ya que supuestamente él solo buscó una fachada, pues era homosexual. Otro golpe que se sumaba a la frágil situación emocional de la artista. Su primera oportunidad en el cine llegó en 1946. Fue en Bodas Trágicas donde actuó al lado de Roberto Silva y Ernesto Alonso. Este último se convertiría en uno de sus grandes amigos. Un año después, interpretó un papel en la cinta que prácticamente la catapultó a la fama, A Volar Joven, en la que trabajó junto a Mario Moreno Cantinflas y Ángel Garaza. Posteriormente, una vez más viajó a Estados Unidos, esta vez para participar en producciones de Hollywood. Filmó 3 cintas, entre las que destacó Adventures of Casanova. Sin embargo, el territorio mexicano volvió a llamarla y regresó. Entonces, Miroslava continuó con una gran cantidad de proyectos como La Muerte Enamorada, Ella y Yo, donde compartió créditos con Pedro Armendáriz, Sueños de Gloria, Más fuerte que el amor y La visita que no tocó el timbre. Sus papeles más memorables llegaron en 2 producciones que rodó en sus últimos años de vida. Una de ellas fue Escuela de Vagabundos, donde actuó junto a Pedro Infante, con quien incluso se rumoró que mantuvo un romance. La otra fue Ensayo de un crimen, bajo la dirección de Luis Buñuel. Una curiosidad de este último proyecto es que en la cinta aparece una figura de cera con la efigie de Miroslava, la cual termina consumiéndose en llamas. Semanas después, y antes del estreno de la película, el cuerpo de Miroslava fue cremado tras su fallecimiento. Precisamente relacionado con ese filme, Ernesto Alonso declaró que cuando la actriz participó en ese rodaje, su estado emocional ya se encontraba profundamente afectado. Miroslava Stern llegó a actuar en alrededor de 30 películas a lo largo de sus 9 años de trayectoria artística y, en 1953, fue nominada al premio Ariel por la cinta Las 3 Perfectas Casadas. La actriz tenía apenas 29 años cuando fue hallada muerta en su habitación el 9 de marzo de 1955. La versión oficial indicó que fue su ama de llaves, Rosario Navarro, quien la encontró sin vida. Una combinación de alcohol con pastillas antidepresivas provocó su deceso. Junto a ella, se encontraron 2 cartas, dirigidas a su padre y a su hermano Ivo Stern. Las razones que llevaron a la joven promesa del cine mexicano a quitarse la vida nunca se esclarecieron por completo. Sin embargo, con el tiempo 2 versiones comenzaron a tomar mucha fuerza. La primera versión señala que Miroslava no pudo sobrellevar la tristeza que le causó que el torero español Luis Miguel Dominguín,
con quien mantenía una relación sentimental tan seria que incluso tenían planes de matrimonio, se casara con la actriz italiana Lucia Bosé, madre de Miguel Bosé, en una boda inesperada celebrada en Las Vegas. Sin embargo, el reconocido periodista Jacobo Zabludovsky declaró para Televisa en 2014, a manera de exclusiva mundial, que Miroslava se quitó la vida por Cantinflas, con quien mantenía una amistad muy cercana y a quien consideraba el gran amor de su vida. No obstante, versiones de aquella época señalaban que Cantinflas únicamente le ofreció su amistad, pues estaba casado y profundamente enamorado de Valentina Ivanova. ¿Y cómo estás? Existieron muchas más actrices que sufrieron en silencio bajo la sombra de hombres poderosos del cine de oro. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos, donde seguiremos destapando todo lo que ellos siempre quisieron ocultar.